Buen día, estamos con la maestra Virginia Aragón, asesora técnico-pedagógico de educación preescolar del Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos. Ella es licenciada en educación preescolar con experiencia docente de asesoramiento técnico-pedagógico y tutoría para directivos y docentes de jardines de niño públicos y privados en el Estado de Morelos. Como asesora imparte talleres a grupos de maestros o a estudiantes de educación preescolar e inicial. Con ella hablaremos acerca de su opinión y crítica sobre el cuento infantil titulado Pareto y la Casa del Árbol, proyecto de divulgación de la economía para niños. Después de leer tanto la propuesta de trabajo recepcional como el cuento, ¿cuál es su opinión acerca del proyecto de divulgación en el marco de la educación para niños? Como material para el docente me parece muy interesante y útil, ya que los maestros siempre estamos necesitando de diversidad de materiales para realizar trabajos con los niños, ya sea abordar proyectos, situaciones didácticas, etcétera. Y para el tema de la economía personal me parece una herramienta muy útil, además de que lo podemos utilizar desde preescolar hasta primaria. Eh, no sé si en primaria hay más textos al respecto, pero en cuanto a preescolar no he leído hasta la fecha ninguno, por lo tanto me parece innovador y es pertinente, ya que es un cuento que está de acuerdo a la comprensión de los niños. En preescolar, en este caso, el docente hace la lectura del cuento y con preguntas o diálogos se va cerciorando si es que los niños están comprendiendo o no el texto. Debido a que trae ilustraciones, el material es llamativo para los niños y también tiene mucho que ver la forma en la cual el docente da lectura al mismo. Sin embargo, sí habría que revisar el tamaño del cuento, ya que para preescolar sí se necesita un material grande, eh, para que porque se hacen lecturas grupales, entonces el libro tiene que ser de un tamaño que pueda captar la atención de todo el grupo, también con letras grandes, eh, con imágenes, las cuales ya vienen incluidas, y bueno, ahí sí se tendría que valorar eh, que tenga, afinar esos detalles. En su opinión, ¿este proyecto podría formar parte del material que se imparte actualmente en las escuelas? El tema que se presenta tiene cabida dentro de la educación preescolar y primaria, eh, y tiene relación con el currículum vigente, ya que lo podemos vincular con la educación socioemocional, principalmente hablando de autonomía, colaboración, autorregulación, metacognición, eh, que son habilidades socioemocionales que los niños tienen que ir fortaleciendo desde edad temprana para que en el transcurso de su vida cada vez podamos hacer mejor uso de estas habilidades en nuestra toma de decisiones oportunas. También noto relación con el pensamiento matemático, pensamiento crítico y solución de problemas, incluso con la formación cívica y ética. Eh, es decir, el tema no está fuera dentro de lo que es pertinente y obligatorio actualmente trabajar con los niños.
Y aunque está relacionado con el currículum vigente, es una exigencia. En cuanto a la educación económica y financiera, ¿qué opinión tienes sobre esta en la educación básica actual en México? La situación actual en nuestra sociedad, hablando en materia de la educación financiera, bueno, para algunos es casi nula, ¿no? Esta educación, y lo hemos ido aprendiendo por la experiencia eh, fuera de la fuera de la escuela. Eh, y la verdad los resultados hasta la fecha no han sido muy alentadores, ya que muchos o no hace falta tal vez recurrir a estadísticas, simplemente nos podemos percatar que entre nuestros conocidos, eh, hablando de las familias mexicanas, hablando de los padres de familia de los niños, nos damos cuenta que carecemos de esas habilidades y no tenemos aún esa capacidad de hacer un plan o proyecto eh, financiero que nos permita tener una vida estable y tener una mejor calidad de vida en este tema, por lo que me parece también pues, una propuesta nuevamente muy útil, eh, porque ya es hora de ir aprendiendo, ir enseñando a los niños a tener control sobre estas habilidades. Y además que en el currículum actual ya lo podemos integrar, no solamente como parte de una asignatura, sino también se puede integrar como un club. ¿Considera que los educadores actuales de educación básica están preparados para empezar la difusión de este tipo de materiales relacionados con temáticas como la economía? Para que el cuento llegue al público final, que son los niños, sí se tendría que recurrir a una estrategia de difusión, principalmente con los docentes, ya que nos enfrentamos a otro desafío. La lectura sigue siendo todavía nuestro talón de Aquiles, y es necesario acompañar al docente para que exploren estos materiales en conjunto con otros docentes y puedan tener un trabajo colegiado en el cual intercambien opiniones sobre la temática y sobre la posibilidad de implementarlo en las aulas. Los docentes son acompañados ya sea por asesores técnico-pedagógicos o por sus propios directivos. De esta forma podrían llevar a cabo esa tarea y finalmente hacer la lectura del cuento con los niños en las aulas, que ese sería el principal reto, ya que los docentes debemos tener voluntad y compromiso y para percatarnos de la importancia de tratar este tema en el aula. Pero sí es necesario hacer difusión, porque aunque hay bibliotecas y materiales muy interesantes, cuentos, solo algunos docentes llegan a explorar la totalidad de los títulos que se encuentran en las bibliotecas escolares. ¿Qué es lo que más le gusta de este proyecto? Lo que me gusta del cuento, me gustan mucho las ilustraciones, se me hacen muy originales y los personajes lucen muy fantásticos y,
y creo que, bueno, sí, sí es de mi gusto. También hay una parte en especial del contenido que me gustó mucho, es en el capítulo de la Plaza Fantástica, cuando se habla de cómo se ponen tristes los vendedores o los compradores y cómo es que cada uno puede adoptar un sentimiento, eh, depende de la oferta y demanda del producto, que son las manzanas. Eh, Esa parte en especial me gusta porque eh, podemos ver la economía desde puntos de vista diferentes, ¿no? Si nos ponemos en la postura del consumidor, si un precio baja, para mí puede darme alegría, alcanza en mi bolsillo, pero si me pongo del lado del vendedor o del productor, la cosa cambia, ¿no? Ya si el producto baja, implica menor ingreso para el vendedor o para el productor, ¿no? Y ya no es, en ese momento los niños, en especial en preescolar, pueden detenerse a pensar y adoptar la postura de otro, ¿verdad? Entonces esa parte es importante porque puede ayudar a desarrollar a los niños sentimientos prosociales como la empatía y ver de otra forma la economía, no como muchos adultos en la actualidad tenemos ideas erróneas sobre esto, adoptando solamente el punto de vista del papel que jugamos cada uno, que la mayoría poniéndonos en papel de consumidor y no nos importa cuál es eh, la consecuencia que tiene el vendedor, ¿no? O viceversa. Eh, Solo el vendedor se pone en su postura sin tomar en cuenta la postura del consumidor. Esa parte por eso me parece muy interesante y educativa. ¿Podría compartirnos algunas sugerencias para este proyecto? ¿Qué sugerencias doy al cuento? Eh, Nuevamente me remito al capítulo de la Plaza Fantástica, donde hablamos de cuando las manzanas cuestan 5 monedas y que hay un solo vendedor y no alcanzan para todos. Creo que eh, vale la pena ser un poquito más explícita, decir no alcanzan las manzanas para todos los que quieren comprar o algo así, ya que cuando yo leía en un principio no alcanzaron para todos, no sabía si se refería a las manzanas o no alcanzaban las monedas para que la gente las comprara. Después me percaté, obvio, que se refiere a las manzanas, ¿verdad? Por la conjugación del verbo, pero sí creo que vale la pena utilizar un poquito más de espacio, siendo un poco más preciso en esos detalles. Para despedirnos de esta entrevista, ¿le gustaría compartirnos sus conclusiones finales sobre este proyecto? ¿Qué cambios hago o haría? No me atrevo a hacer otro cambio, o bueno, no me atrevo a hacer cambios porque sería mi cuento, no el tuyo. La idea me parece muy original, muy creativa. La sugerencia que di es solamente en cuestión de redacción. Hay otras más palabritas por ahí en el cuento que vale la pena revisar. Pero en sí
todo la trama y la idea como se presenta es bastante, me parece bastante buena. Eh, Creo que tendría más lectores si se lleva a las escuelas, porque ahí se puede leer a todo un grupo, a toda una comunidad. Eh, si solamente está disponible en librerías, nos enfrentamos ya a que no todos pueden tener acceso a él por el tema del precio, por el acceso a librerías, que en algunos lugares no hay librerías. Entonces creo que tendría mayor impacto si se lleva directamente a las escuelas. Maestra Virginia, le agradecemos su disposición y tiempo para realizar esta entrevista. Muchísimas gracias.